Paz de Cristo, el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y nuevamente quiero hacer un video. En esta ocasión quiero hablar acerca de un versículo que se encuentra en Zacarías 12:10. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de quién fue el que fue crucificado. Como nos lo dice Zacarías 12:10. Es un versículo que es muy conocido ya por muchas personas, que nos dice en Zacarías 12:10, nos habla acerca de una profecía de que nos dice liberación futura de Jerusalén. Y voy a leer primeramente en el versículo 12:1, que dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Al hablar acerca de Zacarías 12:1, es para mirar que al hablar en este versículo se está refiriendo al Dios eterno, que está hablando del único Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que existen, el único Dios que existe y que es de principio a fin, el único Dios que no fue creado por nadie, que Él existe por sí mismo. Y ese Dios que está hablando aquí es el que nos habla también en el versículo 10, que nos habla así diciendo: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquí nos está hablando, vemos que en el versículo 1 se está refiriendo al Dios eterno, dice, y aquí en este versículo nos habla, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Si Dios es espíritu y es invisible, no tiene cuerpo, ¿cómo podríamos mirar al Dios eterno y cómo lo podríamos mirar traspasado? Ya que aquí nos dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito. Si miramos aquí nos está hablando, dice, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nos está hablando y llorarán por el primogénito. ¿Qué podemos entender de este versículo? En este versículo podemos mirar que el mismo Dios eterno se hace llamar el primogénito, porque dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miramos aquí en este versículo que nos habla que sería visto el Dios eterno. ¿Cómo sería visto? Nos habla que lo miraríamos traspasado. Dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Ese Dios que es inmortal, invisible, el único y sabio Dios, que a Él sea la gloria, la honra, la adoración y la alabanza, nos dice que Él mismo vendría a salvarnos. Y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces miramos, y hay un versículo más en San Lucas 23:27, donde nos habla, dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamento por él. Miramos que aquí nos dice en San Lucas 23:27 al 28, que le seguían, dice, le seguían gran multitudes del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamento por él. Entonces miramos cómo aquí en este versículo nos habla que seguían a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y aquellas mujeres lloraban y hacían lamento por él. Dice: pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Miramos que es por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por el que están llorando y lo están mirando cuando va a ser crucificado, cuando lo llevan a la crucifixión. Entonces, ¿cómo puede ser que el que promete venir es el Dios eterno? Y aquí estamos mirando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues la Biblia nos habla que Dios es espíritu. Ese espíritu no tiene carne, no tiene huesos, como lo dije en el video anterior, que se llama de Colosenses 3:17, y el cumplimiento de Mateo 28:19. Usted lo puede buscar en YouTube. Y en este video lo que quiero es hacer: ¿a quién crucificaron? ¿Al Hijo o al Padre? Miramos aquí que nos habla
En el Antiguo Testamento, hablando acerca del Padre, dice que lo miraremos a Él, pero ¿cómo lo íbamos a mirar? Como dije, Dios es espíritu, Dios no tiene carne, no tiene huesos, Dios no tiene sangre para derramar por nosotros. Y el propósito de Dios era venir y salvarnos, pero ¿cómo Dios podría venir y salvarnos ya que Él no tiene sangre, no tiene carne? Y en Levítico 17:11 nos habla que la vida está en la sangre y en la carne. En Hebreos 9:22 nos habla que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces era necesario para que el Dios eterno pudiera venir a salvarnos, como dice en el libro de Ezequiel 34:11, que Él mismo vendría a buscar a sus ovejas. En el libro de Isaías 35:4 también nos dice que Él mismo vendría y os salvaría. En el libro de Isaías 52:6 también dice que Él mismo vendría. También nos habla que Él mismo vendría, dice, y mi pueblo sabrá mi nombre, porque aquí yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Y aquí miramos en el libro de San Mateo 1:23, dice, ahí es donde nos habla que Dios con nosotros, Emmanuel, el cumplimiento de Isaías 7:14. Entonces, como estamos mirando, estamos viendo que las profecías que estaban en el Antiguo Testamento se vienen cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón miramos que todo se cumple en nuestro Señor Jesucristo? Porque Dios, siendo espíritu, vino y se encarnó, se humanó para poder derramar sangre por nosotros, que somos sus ovejas de su prado. ¿Y cómo podía Dios salvarnos? Solamente era la única manera que Dios podría salvarnos, viniendo a esta tierra, tomando un cuerpo, como lo dice en Mateo, que Él vino y nació de la Virgen y tomó un cuerpo de carne. Y ese cuerpo que tomó, en ese cuerpo fue donde Él pudo derramar su sangre, pudo hacer la expiación por vuestros pecados y poder salvarnos, porque no había otra manera, porque Él mismo lo había prometido y Dios cumple lo que promete. Entonces podemos mirar que el mismo Dios que estaba en la cruz era Dios mismo en un cuerpo de carne. Eso lo podemos mirar también en el libro de 2 de Corintios 5:19, que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, nos dice haciendo la reconciliación, esa expiación que se necesitaba hacer, porque todos nosotros éramos enemigos de Dios y la única manera que podíamos ser reconciliados era por medio de un sacrificio de sangre. Y ese Dios que prometió venir, ese Dios no miente. Nos dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces podemos ver que ese mismo Dios prometió venir y Él lo cumplió. Yo lo creo con todo mi corazón que ese Dios cumple sus promesas. Él es un Dios que todo lo que Él ha prometido a través de las Escrituras lo hemos venido mirando que se ha cumplido. Y el siguiente pasaje que tengo para mostrar aquí es lo tengo veamos en San Juan 19:34 al 37, donde nos dice así, dice San Juan 19:34 al 37, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Miramos aquí que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dice que uno de los soldados le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Entonces dice en Zacarías 12:10, y mirarán a mí a quien traspasaron. Estamos mirando que se está cumpliendo esa profecía de Zacarías 12:10 y nos dice muy claramente, y mirarán, y luego dice a mí a quien traspasaron. ¿A quién fue a quien traspasaron? Nos lo dice muy claramente, no hay por qué dudarlo. Si alguno lo quiere dudar, está en su derecho, pero yo al analizar este versículo y mirándolo, no tengo dudas de que ese Dios que prometió venir a salvarme y a salvar a toda la humanidad lo hizo, lo cumplió. Y dice en el verso 35, San Juan 19:35, dice, y el que lo vio da testimonio
y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Si miramos, dice, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Dice, no será quebrado hueso suyo. Ese versículo que nos habla, no será quebrado hueso suyo, Éxodo 12:46, también se cumple nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero que fue inmolado, tipo y figura en Éxodo 12:46, que el pueblo de Israel, el Cordero que sacrificaron para ser salvos también por medio de la sangre que pusieron en las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte ellos pudieran ser librados, tipo y figura de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que ese mismo Dios fue el que vino y se manifestó. Y en el verso 37, San Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Cumplimiento de Zacarías 12:10. La escritura se cumple cuando ya Dios había venido al mundo en un cuerpo de carne, tenía un cuerpo donde Él podía derramar sangre, donde Él podía dar su vida por nosotros, los pecadores, todos aquellos que estábamos en enemistad con Dios. Él mismo nos redimió por medio del sacrificio que Él mismo hizo, y vemos que Dios cumple lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hizo. Él prometió y Él lo cumplió. Después de que el Señor Jesucristo resucitó, dice que hubo uno que no creía, y ese dijo que si no mirara sus manos y su costado no creería. Y nos dice en San Juan 20:26 al 29, dice 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, les dijo, paz a vosotros. Miramos que dice que las puertas estaban cerradas, atrancadas, y el Señor llega y se pone en medio de ellos, representando al Dios omnipresente, que Él puede estar en todos lados, ese Dios que puede aparecer y estar con nosotros, como lo dijo el Señor, aquí yo estoy con vosotros, en San Mateo 28:20, donde dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cómo ese Dios puede estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, necesita ser un Dios omnipresente. Dice en el versículo San Juan 20:27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Le dice, no seas incrédulo sino creyente, porque todo lo que estaba escrito del Señor Jesucristo, dice, hay una escritura que dice que todo lo que estaba escrito de Él tiene cumplimiento. Entonces, cuando Él hablaba todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, también se refería a las Zacarías 12:10. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Miramos cómo Tomás, siendo un judío, siendo un hombre que creía, que conocía las escrituras, y le dice cuando lo vio resucitado, Señor mío y Dios mío. A Tomás se le reveló quién era aquel que tenía enfrente, llamándolo vemos 2 puntos muy importantes, que le llamó Señor mío. En el Antiguo Testamento miramos que al Dios eterno se le llamaba Señor y Dios, Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros en estos días creemos que Él es el Dios eterno, y creemos que ese Dios es el Dios que se manifestó en carne, el que prometió en el Antiguo Testamento venir a salvarnos. Y yo estoy completamente seguro que no hay otro Dios, porque ese Dios es el Dios todopoderoso que no miente. También miramos en el libro de Apocalipsis que nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿De quién está hablando aquí? Aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando viene como juez, cuando viene a darse a conocer, cuando su pueblo Israel lo va a mirar
y haga a todos aquellos que